El tema escogido el día de hoy es la Sagrada Escritura o Sagrada Biblia. ¿Qué es la Sagrada Biblia? La palabra Biblia significa conjunto de libros o biblioteca, cada uno de ellos escrito por alguien elegido por Dios. Esto quiere decir que no son libros cualquiera, sino que son libros sagrados. Dios no las escribió, lo que hizo fue inspirar a ciertos hombres para que escribieran sobre él y sus enseñanzas, tal y como nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para saber cómo se formó, vamos a trasladarnos muchísimos años atrás. Según la historia de la Biblia, es una recopilación de libros escritos entre el 750 a.C. y 110 después de Cristo. La Sagrada Escritura se divide en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento fueron escritos antes del año 0, en hebreo, griego y arameo, y más tarde, con la tradición cristiana, se conformó un nuevo conjunto de libros bajo el nombre de Nuevo Testamento. Dato importante, actualmente es el libro más vendido y difundido del mundo, estando traducido a más de 2.454 idiomas. En cuanto a las características principales de la Biblia, tenemos a la unidad, inspiración e inerrancia. Unidad en la Biblia. La Biblia es realmente un libro impresionante, al considerar que fue escrita por aproximadamente 40 escritores diferentes y en un periodo de algo de 1600 años, de 1500 a.C. al 100 después de Cristo, y que no contiene ninguna contradicción en su forma original. Uno tiene que admitir que la Biblia no es un libro ordinario. Desde Génesis a Apocalipsis el tema es Jesucristo, su venida, su presencia y su regreso, aunque los escritores de la Biblia eran muy diferentes. Algunos fueron pescadores, otros pastores, algunos fueron líderes militares y otros fueron reyes. Algunos escribieron en lengua hebrea, otros en arameo y griego. Sin embargo, cuando miramos a la Biblia, esta muestra una unidad asombrosa, unidad que puede ser explicada solamente por el hecho de que los escritores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta unidad se deja entrever tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuyo punto de unión es Cristo, prefigurado en el Antiguo Testamento y cumpliendo en el Nuevo Testamento las promesas hechas por Dios en el Antiguo. La inspiración en la Biblia. La inspiración es un influjo sobrenatural por el cual Dios ilumina el entendimiento del escritor sagrado y mueve su voluntad para que escriba lo que Él quiere comunicar a todos los hombres, de modo que Dios es el autor principal y el hombre, por lo tanto el autor secundario. Dicho influjo no se trata de un dictado, ni de una instrumentalización física, ni de un copiado. Se trata de un movimiento tanto de la voluntad como de la inteligencia hecha por el hagiógrafo, escritor sagrado. La asistencia del Espíritu Santo no elimina las cualidades del autor, el cual escribe según su conocimiento de la lengua, su cultura y su época. Es por lo que un libro inspirado tiene dos autores, Dios y el hombre. La Biblia es poderosa, porque su autor principal es poderoso. La Biblia es inerrante, porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente, porque su autor es omnisapiente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional, por lo tanto, cada palabra debe ser creída y obedecida y predicada por sus hijos. La inerrancia de la Biblia. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error, es creer en la total veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Esta inerrancia no es solo en los pasajes que hablan sobre la salvación, sino que también aplica a todas las declaraciones históricas y científicas. La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y práctica, sino que es precisa y sin error con respecto a cualquier información. ¿Cómo se divide la Biblia? Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen en libros históricos, sapienciales y proféticos, y cada libro se divide a su vez en capítulos y versículos. Comencemos con el contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que se abrevia AT, contiene los 46 libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. Encontramos a los libros del Pentateuco. Como primer libro tenemos a Génesis, en donde nos detalla la creación de Adán y Eva, el arca de Noé, Job y Abraham. Como segundo libro tenemos a Éxodo, donde nos habla de Moisés y los 10 mandamientos. Como tercero tenemos a Levítico, como cuarto a Números y por último a Deuteronomio. Luego nos presentan los libros históricos, que son hechos que ya han sucedido. Encontramos al primer libro, que es Josué, la llegada a los israelitas a la tierra prometida, y esta se divide en las 12 tribus de Israel. Como segundo libro tenemos a Jueces, líderes para guiar a su pueblo como Débora, Gedeón y Sansón. Como tercer libro tenemos a Ruth.
Como cuarto libro tenemos a Primera y Segunda de Samuel. El rey Saúl, el pueblo aclama un rey David y Goliat. Como quinta tenemos a Primera y Segunda de Crónicas. Nos habla del rey Salomón, la división del reino en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. También tenemos al libro Primera y Segunda de Reyes. También al libro Esdras, donde nos habla del regreso de los judíos a Israel. También encontramos al libro Nehemías, que nos habla del regreso de los judíos a Israel. También tenemos al libro de Tobías, Judith y Esther. Y por último, a Primera y Segunda de Macabeos. También tenemos a los libros sapienciales, las normas del buen comportamiento. Dentro de ellos tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar, Sabiduría, Eclesiástico. Y por último, a los libros proféticos, donde nos habla de los profetas que hablan en nombre de Dios y se dividen en dos. Profetas que surge por el reino dividido. Aquí encontramos 6 libros, los cuales son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, aquí nos hablan de 12 libros, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora bien, comencemos con el contenido del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que se abrevia con NT, contiene los 27 libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. Encontramos a los 5 primeros libros históricos, que son hechos que ya han sucedido. Encontramos a los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. También encontramos 21 libros sapienciales, que son las normas del buen comportamiento. Tenemos 14 epístolas de Pablo. Comenzamos con Romanos, 1 y 2 de Corintios, Galateas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y también tenemos 7 epístolas católicas, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Y por último, un libro profético, el cual nos dice que los profetas hablan en nombre de Dios. Aquí encontramos el libro de Apocalipsis. ¿Qué enseñanzas tiene la Biblia? El propósito principal de la Biblia es enseñarnos el camino de la salvación. Es por ello que la Biblia nos brinda enseñanzas teniendo como principales la paz, el amor y la bondad que Jesucristo le ha otorgado a sus seguidores. En pocas palabras, Dios nos dice que así como Él alimenta a las aves, nos alimentará a nosotros, porque mayor es nuestro valor delante de Él. Jesucristo también recalcó lo siguiente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En Juan 8:12. Además declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6. Él es el camino y Él es la luz, porque sus enseñanzas iluminan nuestro camino en la vida mortal y nos muestran el camino de regreso a nuestro Padre. Algunas enseñanzas que nos deja la Biblia son las siguientes, la cual encontramos en Proverbios 3, del 5 a 6. No te apoyes en tu propio entendimiento, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Otra enseñanza también tenemos la de Mateo 6:34, no se preocupen por el mañana, la cual nos dice, nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Y por último, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para disciplinar en justicia. Segundos de Timoteo 3:16. Y bueno, hasta la próxima.